por seguir en sintonía de Caché Noticias. Recuerde, la 90.9 FM en las provincias de Guayas y Los Ríos y la 94.9 FM en la provincia de Santa Elena, pero también a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, si quiere interactuar con nosotros en el canal de YouTube de Caché Noticias. Y es momento de darle la bienvenida a Santiago Basabe, al politólogo Santiago Basabe. Con él hablaremos sobre los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lasso y otros temas también. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Hola, Joana. Buen día a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Qué gusto realmente que nos acompañe. Hablemos de los 100 días del gobierno de Guillermo Lasso. 100 primeros días cumpliendo algunas de sus promesas, pero la lista de quehaceres, de promesas por cumplir, todavía es muy larga, ¿no? Es muy larga y ha sumado algunas críticas y ya algunas organizaciones sociales han demostrado su poder durante estos primeros 100 días. ¿Cómo resumiría estos primeros 100 días usted, doctor? Bueno, creo que han sido 100 días del tema de salud, del tema de la pandemia. Básicamente ese ha sido el gran tema de decisión del gobierno. Me parece que era lo justo, era lo indispensable además para posteriormente seguir con otros temas. Han sido 100 días donde el presidente, yo supongo, estará haciendo un balance inicial de sus colaboradores más cercanos, me refiero a los ministros fundamentalmente, en qué medida le han respondido bien, en qué medida no lo han hecho en esa línea. Han sido 100 días en los que tengo la impresión que hay todavía una disputa política interna en el gobierno, saludable como toda disputa política democrática por ver cuál es la orientación que se le va a dar al gobierno. Creo que eso no está definido del todo, más allá de cuestiones muy generales. Pero me parece que la parte igual de importante como fue la vacunación va a empezar ahora y ahí creo que los problemas para el gobierno van a estar ahí a la luz del día y todos los días. Y ahí quería puntualizarnos, algo que no se puede negar, el éxito del plan de vacunación. Se han logrado las vacunas que se necesitaban para inmunizar a la población. Hay más de, se ya dijo el día de ayer, 9 millones de personas vacunadas en estos primeros 100 días. Luego de eso, ¿qué? Sí hay un plan para la reactivación económica, porque vemos que en materia económica sí, se eliminó el ISD, pero para el sector aéreo se lograron los acuerdos o mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo una reducción de aranceles para las materias primas, pero todavía falta la eliminación del 2% del impuesto a los microempresarios, faltan las reformas tributarias, enviárselas a la Asamblea, falta también las reformas laborales que se necesitan urgentemente para incentivar el empleo. ¿Hay un plan, un camino a seguir? Yo creo que falta todo lo que dices, pero también faltan votos en la asamblea para conseguir eso. Y Entonces, eso no hay y definitivamente. eso no hay. Entonces, yo creo que en el país el gobierno debería hacerlo. eh, Tratar de posicionar la idea de que muchas de las reformas que el gobierno tiene en mente no son realizables y no son cumplibles porque requiere una mayoría legislativa y esa mayoría legislativa no existe, o sea, abiertamente. Hasta hace unos minutos, quizás ahora mismo, en un canal que te es conocido de televisión, la señora Marcela Aguiñaga acaba de ser muy clara y muy enfática en el sentido de decir que UNES, la bancada de UNES, que articula dos partidos políticos, no va a apoyar un incremento al IVA. Si esa bancada tiene cerca del 40% de asientos en la Asamblea Nacional y sumada a Pachacuti y eventualmente a otros votos da más del 50%, es evidente que una reforma que implique aumentar el impuesto al IVA, por ejemplo, no va a pasar, pero sí otras. Y ahí estoy de acuerdo en el sentido de que el país espera una respuesta inmediata del gobierno, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, la eliminación del impuesto, de este impuesto a los negocios pequeñitos, a la microempresa, Las microempresas. la posibilidad real de un impuesto a los patrimonios más grandes de personas naturales y de personas jurídicas, que se pague más los que más han adquirido, cuestión que ya a muchos en el gobierno no les gusta. Entonces yo creo que una reforma fiscal es posible, el tema es la orientación de esa reforma tributaria. Si es que la reforma tributaria, como he dicho, va por la línea de incrementar impuestos, esa es una batalla perdida, abiertamente.
Y en el tema laboral, que yo creo que existe un poquito más de posibilidad de negociación, un poco más, no mucho, pero un poco más, quizás el gobierno podría, con un buen proceso de negociación, conseguir algunos cambios respecto al sistema laboral existente. ¿Por qué no los cambios que muchos sectores desean o requieren o reclaman? Nuevamente por lo que hemos dicho, porque los votos en la asamblea no hay, y en un país que vive en democracia, como es el caso del Ecuador, con todas las limitaciones, el tipo de políticas públicas de ese nivel se aprueban en la conjunción de ejecutivo y legislativo. Y ya vamos a hablar de la Asamblea y la relación que tiene con el gobierno, pero antes quería tratar el tema de la seguridad, porque es algo que se está cuestionando bastante por parte de la sociedad. Hemos visto, a pesar de que estaban intervenidas, aunque después el director del SNAI dijo que no es una intervención, que no es declaratoria de emergencia, pero es cierto que hay más presencia e incluso militar en los exteriores de las cárceles y vemos que a pesar de esto siguen ingresando armas, sigue ingresando droga, siguen suscitándose estos problemas y asesinatos dentro de las cárceles del país. Vemos que en las calles hay cada vez más sicariato, más asesinatos, que incluso hay víctimas colaterales de esto. El gobierno dice que la seguridad es su prioridad y que prueba de ello se ha reunido en más de 8 ocasiones el Consejo de Seguridad Nacional. Pero no pasa nada. El problema es que para que se vean cambios en temas como la seguridad se requiere mucho tiempo. Ese no es un campo, como muchos de la política pública. Ese es el gran dilema de los actores políticos en general, no en el Ecuador, en el mundo. Tomo decisiones sabias, sostenibles, pero que se ven los efectos en el mediano y largo plazo, o tomo soluciones parches en el momento para calmar al graderío, a la opinión pública, a la ciudadanía en general. Ese es el gran dilema que tienen. Y en el tema de la seguridad que tú mencionas no es la excepción. El coronel Cobo en sus declaraciones es lapidario cuando comenta y describe el estado del sistema carcelario, por ejemplo. Sí hay que emprender acciones, pero creo que son acciones que los efectos reales se van a ver, insisto, en el mediano plazo si es que se los asume con seriedad. Se pueden tomar al mismo tiempo paliativos, evidentemente, se puede reforzar la infraestructura de la Policía Nacional, pensando en la seguridad ciudadana, se pueden tomar correctivos en las cárceles, pero hay cuestiones que les desbordan seguramente a las autoridades, como el tema del crimen organizado, que con toda seguridad tiene mayor equipamiento, mayor infraestructura y mayores recursos económicos. Ojalá al menos, y eso parecería ser a juzgar por declaraciones nada más, ojalá esta nueva administración con el coronel Cobo emprende una reforma efectiva al respecto. Sin embargo, encuentras declaraciones contradictorias, ¿no? Por un lado esto, pero por otro lado se quiere eliminar la tabla de consumo. Si tú eliminas la tabla de consumo, la población carcelaria se cuadriplica por gente que tiene adicción a sustancias sujetas a control. Entonces, mira, ahí encuentras una cuestión que genera tensiones al interior del gobierno y da cuenta de que en ese tema al menos no hay una política muy clara todavía. Hay que ver qué pasa. Dijo en 15 días se va a enviar esa propuesta a la Asamblea, lo dijo ayer la ministra de Gobierno Alexandra Vela. Y hablando de la Asamblea, yo le quería consultar, bueno, cada vez aparecen más denuncias sobre asambleístas que han gestionado o que presuntamente ellos o sus asesores han gestionado cargos públicos. Ya vamos 4, ¿no? Bella Jiménez, Darwin Pereira, Elías Hachero, Mariano Curicama. Y así han dicho que, recuerdo el asambleísta Fernando Villavicencio, que al menos 30 denuncias de asambleístas tiene, pues no. ¿Esto le podría pasar factura al gobierno? Porque en su momento se hizo como un acercamiento principalmente con Pachacutic y la izquierda democrática. Bueno, el descrédito de la Asamblea no es nuevo y va a continuar así mientras no tengamos una reforma al Código de la Democracia. O sea, esto no tiene que ver con partidos políticos en particular, con un periodo u otro. El problema es más anterior, estructural. Es un problema de ausencia de organizaciones políticas que no pueden existir, insisto, mientras no existe una reforma al Código de la Democracia. Reforma que, dicho sea de paso, no le interesa a nadie, ni al gobierno, ni a los legisladores, ni a los partidos. ¿Por qué razón?
porque fundamentalmente todos se benefician de un sistema corrupto como este. Todos, de una u otra manera. No todos los actores políticos son corruptos, evidentemente que no. Hay gente muy valiosa en la asamblea y en la política en general, pero cada vez son menos. Cada vez son menos. ¿En qué medida eso le puede pasar factura al gobierno? Seguramente al menos uno de los aspectos, en que en el corto plazo, en el mediano plazo a lo sumo, ya van a existir tensiones en la famosa bancada del BAN. La bancada del BAN, como cualquier bancada oficialista, desafortunadamente en el país, se genera a partir de acuerdos que tienen de por medio entrega de espacios de poder, que no necesariamente debe ser tachado por la población. Yo creo que eso es parte de una negociación política legítima. El problema es cuando te entrego el espacio de poder para que de ahí generes corrupción. Eso es otra cosa, que es lamentablemente cómo se suele manejar. Entonces, se entrega un voto por un hospital, por ejemplo. Los besos y las besas que mencionaste están dentro de esos temas, por ejemplo. Entonces, yo creo que en ese sentido podría ser un riesgo para el gobierno que cuando el gobierno deje de cumplir los ofrecimientos con la bancada del banco, con los que se acercaron, digamos, al oficialista, creo, pueden empezar a surgir más denuncias, pueden empezar a salpicarse incluso al gobierno. Hasta ahora no ha pasado eso, pero me parece que eso es una cuestión inevitable mientras, insisto, tengamos un sistema de partidos como el que tenemos hoy mismo. Se lo consulto, ¿será que hay arrepentimiento por parte del oficialismo de haber roto ese acuerdo que tenía con el Partido Social Cristiano y con UNES? En alguna medida, el acuerdo solo con los social cristianos no le alcanzaba para una mayoría. El acuerdo con UNES le alcanzaba para tener una mayoría, pero el costo político era enorme de eso, porque UNES seguramente no estaba dispuesto a mantener eso por mucho tiempo, salvo que se intercambie la carta mayor que tiene siempre UNES, ¿no? De por medio, que ya sabemos cuál es, la que fue en Panamá en los 80 y ahora está en Bélgica, con las distancias del caso, desde luego. Pero esa es la carta de juego del PRE de los 80 y de UNES de ahora, es la realidad. Eh, pero sí, quizás con el Partido Social Cristiano algo influyó. Tengo la impresión también que es una ruptura que no se ha dado del todo. Hay mucha gente cercana al Partido Social Cristiano que está en el gobierno o que estuvo hasta ayer en Madrid en el gobierno, por citar a uno de esos. Pero evidentemente quizás el Partido Social Cristiano en una relación más cercana le pudo proveer de cuadros políticos al gobierno que claramente se nota que la gente de confianza para gobernar que tiene el señor Lazo son muy pocos y hay muchas instancias claves de decisión, quizás no en ministerios, que es lo que más se ve, pero en espacios seccionales, en coordinaciones provinciales, en direcciones provinciales que son claves, se nota que el gobierno no tiene una estructura partidista y eso tarde o temprano le va a cobrar un espacio político, ¿no? Y tanto es así que ha nombrado a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, de Lenín Moreno, que han sido cuestionados, pero que se mantienen en el cargo. Son exactamente las 7:46 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Santiago Basabe, politólogo. Mi compañero Byron se suma a esta entrevista. Byron, por favor, adelante. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Mi consulta va haciendo una comparación, ¿no? De el gobierno que dejó Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lazo en estos 100 días. ¿Ha existido un cambio? Vemos que hay un sendero más airoso que podemos ver quizás un futuro prometedor o cómo vemos estos primeros 100 días comparando cómo lo dejó Lenín Moreno. Hola, Byron, buen día. Bueno, creo que hay diferencias de fondo, ¿no? El gobierno del señor Lazo, más allá de que todavía no se vean resultados, tiene una idea política y económica de cómo debería progresar el país o por dónde debería ir el país para progresar. Insisto, más allá de que se hayan visto cuestiones de efectivos. El gobierno del señor Moreno era un gobierno que lo único que tenía en mente era terminar el periodo de cualquier forma y hacer lo que el día a día esté de por medio. Y Por otro doctor, lado, sí. dígale, continúe. No, y por otro lado te decía que desafortunadamente para el país, hacer un gobierno más caótico y más mediocre que el de Moreno va a ser muy complicado. Cualquier gobierno o casi cualquier gobierno va a ser una mejor gestión que la de Moreno, sea de derecha, sea de izquierda, sea de donde venga. Desafortunadamente para el país fue una administración muy pobre en ideas, muy pobre
en conducción del país, muy pobre en entender la realidad social del país. Y doctor, ahora usted lo ha mencionado que prácticamente estos 100 días se han concentrado en cumplir con esta primera meta que es el tema de la vacunación. En los próximos días se estaría ya completando lo que prometió en campaña, pero ¿cuál es el siguiente paso a seguir para el señor Guillermo Lasso? ¿Cuál es el paso que debería seguir dentro de su administración? Mira, yo creo que el gobierno puede tener un buen desempeño si es un gobierno prudente, si es un gobierno moderado, si es un gobierno que entiende que cerca del 40% de las bancadas en la Asamblea son de oposición y de una oposición importante. Se entiende que el votante del señor Lasso es 20%. Esa es la votación de Guillermo Lasso, la primera vuelta. Las primeras vueltas dan cuenta del apoyo popular que tiene un candidato cualquiera. Y en función de eso no claudicar en su visión política y económica, sino hacer las cosas que se pueden hacer. Y yo creo que ahí una vía es recurrir a políticas sectoriales a través de los ministerios, por ejemplo, donde se pueden generar cambios importantes que a veces percibimos menos, pero que pasan con relativa fluidez. Los cambios generados por el ministro Prado, por ejemplo, en el tema arancelario han sido importantísimos y es mediante un decreto ministerial. Creo que hay otras cosas que se les puede hacer directamente por el Ejecutivo, vía decreto ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Asamblea, y en otras en las que inevitablemente la Asamblea tiene que estar presente, como son las leyes. Yo creo que ahí el proceso de negociación tiene que ser pensando en que es un gobierno débil y que tiene que hacer concesiones en unos casos, y en otros casos dejar de lado eventuales políticas que abiertamente no va a tener posibilidad de éxito, como habíamos mencionado con Johanna, como el tema del incremento al impuesto al valor agregado, aunque sí otras de carácter tributario, también las hemos mencionado, aunque sí otras que generan recursos, no a cortísimo plazo, sino a mediano plazo, pero que generan un golpe social importante como es mejorar la evasión tributaria. La evasión tributaria en el Ecuador es de 7.000 millones de dólares y el déficit fiscal que tenemos es de 4.500. ¿Cómo puede ser posible que los grandes capitales no paguen impuestos? Entonces, ese es un razonamiento que es técnico, que no tiene que ver con una cuestión política. Pero si a esto le incluyes la beta política, que los políticos es su trabajo, entonces claramente puedes generar mucha malestar entre la población. En resumen, yo creo que puede hacer cosas, no todo lo que se propuso, eso sí hay que ser claro, pero sí tratando de evitar la conflictividad, las tensiones, porque si es que el gobierno entra en tensión directa con la oposición, yo creo que tiene las de perder. No tiene un partido político de masas que pueda arrastrar gente a las calles como sí tiene UNES, como tiene Pachacuti, como tiene la CONAIE. Y hemos visto que también el gobierno del presidente Guillermo Lasso se sigue fortaleciendo y armando su equipo de trabajo. Ayer veíamos la posesión de 3 nuevas autoridades. ¿Qué tal le parece el equipo que está armando hasta el momento el señor Guillermo Lasso con estas nuevas designaciones? Yo creo que hay ministros buenos, hay ministros más o menos y hay ministros que han pasado inadvertidos. Yo esperaba, quizás esto vendrá a posteriori, que los cambios sean un poco más intensos, en términos intensos, en el sentido de que sea más gente la que deje los espacios. Por citar un caso, tengo la impresión que la ministra de Agricultura ha tenido un desempeño no del todo aceptable. Los conflictos en el agro han sido el pan de cada día prácticamente en estos apenas 100 días. Entonces yo creo que ahí hay un espacio donde hay una debilidad importante. Hay otros sectores donde el tema se ha fortalecido, la política sectorial, me refiero, por ejemplo, la Cancillería. Creo que volver a un canciller de carrera ha sido un avance importante. Colocar una ministra de gobierno que le ponga sensatez y tranquilidad al gobierno me parece que es importante. Ahí yo creo que hay un buen juego entre la sobriedad de la ministra con la agilidad y la capacidad de negociación del viceministro Castañer, que hace un buen trabajo en temas en los que la ministra quizás no está influyendo mucho. Hay una gran ministra de salud. Yo creo que el tema de la vacunación es fundamentalmente el trabajo de la ministra de salud con otros ministerios, desde luego. Hay una buena ministra de educación también, me parece. Entonces creo que en esos cargos no se nota las deficiencias que yo había mencionado. Quizás las deficiencias son más abajo, ¿no? Cuando ya vas a la cuestión más provincial, más sectorial, y ahí encuentras que el gobierno no tiene los suficientes
personas capacitadas y en muchas ocasiones tiene que recurrir a lo que está en el mercado político laboral, digámoslo así, y ahí vienen las tensiones, las críticas, en el sentido de que son funcionarios de otros gobiernos y demás. Listo, doctor, y vemos que en estos 100 días también ya hemos evidenciado bajas. Hace pocos días la renuncia del señor Pascual del Ciopo a la Embajada de España. ¿Cuál es su lectura respecto a esta renuncia? Bueno, era lo mínimo, ¿no? Después de una declaración tan mal traída como la que hizo el señor del Ciopo, el que haya renunciado o que le hayan invitado a renunciar, no sabemos bien, me inclino por la segunda opción. Era lo mínimo que se podía esperar, un embajador en un país clave para el Ecuador, porque España es de las embajadas más importantes que tiene el país en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Una declaración de ese tipo no tiene ninguna justificación. Es una buena noticia que el señor del Ciopo retorne. Dejó en muy mal predicamento al gobierno, dejó en muy mal predicamento al país en general, y me parece que afortunadamente ese problema que pudo crecer, que pudo dilatarse, el gobierno lo empieza a controlar en alguna medida. Una última consulta, doctor. Ya basándonos en el tema de la Asamblea Nacional, le ha resultado difícil subir ese índice de aceptación que terminó la Asamblea anterior de un 3%, y ahora que se han evidenciado casos de corrupción ya en esta nueva Asamblea, y incluso han mencionado ellos que de una forma para transparentar todo esto es mostrar sus cuentas que tienen. Entonces, ¿es suficiente eso o hay que hacer más para que la aceptación de la Asamblea pueda subir? Todas esas cosas son coyunturales. Llamar a robar bien es coyuntural, los cargos son coyunturales, todo eso es coyuntural. El problema de fondo que tiene la Asamblea es que no hay un código de la democracia que fortalezca los partidos. Como no hay eso, a nadie le interesa afiliarse a un partido, sino buscar el momento mismo de la elección, sea el patrocinio de alguna organización política nacional, o sea, comprar el espacio en algún movimiento seccional. Comprar el espacio, literalmente. Uno de los grandes negocios, y esto que voy a decir en parte es figurado, en parte es textual. Una de las grandes formas que tiene el Ecuador para generar corrupción y generar delincuencia organizada es esconderla tras la fachada de un movimiento político. Crearme un movimiento político es un gran espacio, tener un escudo para la delincuencia política, para intercambiar puestos, para eventualmente poner un asambleísta y a partir de eso generar intercambios, para ganar por ahí una concejalía, un municipio pequeño en alguna provincia. Y eso no se va a acabar, insisto, mientras no eliminemos toda esta capacidad tan mínima que tenemos para generar partidos políticos. Es imposible creer que en un país tan chiquito como el Ecuador existan más de 200 organizaciones políticas, donde no se requiera que yo me afilie a tu partido porque creo en tu partido, sino que simplemente sea adherente. Entonces puedo ser adherente a todas las organizaciones políticas. Como consecuencia de esto, a nadie le interesa afiliarse a los partidos, porque es un tema que no tiene mucho sentido, y los partidos al final no tienen gente para llenar las listas. Y esto que digo tampoco es una exageración. El día anterior a inscribir listas, los partidos buscan de donde sea alguien para inscribirlo. Alguien, no importa quién, no tienen nombres. No es exageración esto. Y ahí te surgen los bellos y las bellas que aparecen luego de asambleístas a hacer sus bellos y bellas conductas y actuaciones en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Queremos agradecer al doctor Santiago Basabe, politólogo, por este espacio que nos ha brindado en Caché Noticias. Gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Gracias a ti, Byron. Buen día a ti, Gracias, Joana. doctor. Saludos a la audiencia. Buen día. Gracias.